Las 7 de la mañana con 42 minutos, estamos en esta primera edición de Radio Análisis, totalmente en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas. Saludamos a esta hora de la mañana a la abogada feminista constituyente por el Distrito 11 e integrante además de la Comisión de Normas Transitorias, Constanza Schoenhout. ¿Cómo le va, convencional? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Claudio, Juanita. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días. Sí, no, el gusto es nuestro, convencional, además con todo el trabajo que están teniendo durante estos días, porque ya queda muy poco para que quede ya presentada de forma definitiva la propuesta de nueva constitución para el país. Durante la jornada de ayer, durante la madrugada, se llegó a un acuerdo muy, pero muy importante en materia de normas transitorias. ¿Cómo califica este entendimiento que finalmente se dio entre distintos colectivos para poder avanzar en materias que eran muy importantes, como por ejemplo el futuro sistema legislativo o qué va a pasar con la eventualidad de reformar normas constitucionales una vez que esta entre en vigencia? Sí, bueno, como tú bien dices, esta va a ser una jornada importante. Hoy día es la sesión de la Comisión de Normas Transitorias, donde vamos a votar finalmente las distintas propuestas de normas que vienen de los acuerdos y de los distintos colectivos. Nosotros trabajamos desde el jueves pasado entre colectivos diversos la posibilidad de un acuerdo transversal y sistémico de normas que nos permitan esta hoja de ruta, ¿no?, entre la vieja Constitución y la nueva Constitución, que es lo que permite dar una noción y ciertas certezas de cómo se va a ir avanzando en los cambios que propone la nueva Constitución. Yo creo que es un acuerdo sustantivo, tiene carácter de sistema y por tanto en la medida que se vayan aprobando las normas vamos a tener buenas noticias para este proceso. Eh, Constanza, hubo un acuerdo de distintos colectivos, pero entiendo que no todos participaron o por lo menos no todos adscribieron a este acuerdo. Por un lado, ¿existe alguna tranquilidad respecto a la aprobación que pudiera haber en el Pleno? Porque se vota hoy en la comisión, entiendo, pero ¿qué podría pasar en el Pleno si es que no se pliegan todos a este acuerdo? Bueno, lo primero es que las normas en la comisión de transitoria se aprueban con 3/5 de la comisión. Por tanto, eso ya es una exigencia un tanto mayor que facilita la llegada al pleno de estas normas, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que si bien efectivamente no están todos los colectivos, sí están la mayoría. Y en la mayoría, por cierto, que hay algunos que respecto a algunas normas pudieron haber hecho algunas reservas, pero en el grueso de las normas que al menos eh, vamos a proponer varios de los colectivos, incluyendo el Frente Amplio, tienen un apoyo mayoritario y transversal. Por cierto que hay un paso siguiente de la comisión que es llegar al pleno y ahí ya no son 3/5, sino 2/3 de los apoyos que se requieren, pero yo creo que vamos bien encaminados y en cualquier caso tenemos, digamos, de todas las normas hay algunas que son realmente esenciales y son las que tienen que pasar. Por tanto, hay que también poner el foco principalmente en ellas. Convencional, recordemos a nuestros auditores cuáles son precisamente esas normas a las cuales hay que estar atentos durante esta jornada a ver si es que finalmente se aprueban o no. Sí, tenemos una primera norma que es bueno, hay algunos aspectos un poco más técnicos que otros, pero a ver, una de las normas importantes tiene que ver con el calendario electoral, ¿no? Es decir, cuándo van a empezar a entrar en vigencia los nuevos órganos del Poder Legislativo. Entonces, el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, que viene a reemplazar el Senado actual. Ahí la propuesta que tenemos es que efectivamente se realice dentro de 4 años más las elecciones que permitan la elección de estos nuevos órganos y por tanto dejar este periodo, esta legislatura de la última elección, permitiendo que termine su periodo, ¿no? Eso es una de las normas particularmente importantes que nos permiten dar certeza de este tránsito institucional. Y luego tenemos normas como
por ejemplo, también en materia del Poder Legislativo, qué pasa con las normas del procedimiento de tramitación legislativa que contempla la nueva agencia junto con los nuevos órganos para evitar digamos, hacer un cambio en el proceso de tramitación legislativa el día de hoy, ¿no? Hay otras normas que ya tenemos aprobadas en Poder Ejecutivo, como es la norma de no reelección del actual presidente de la República, y por tanto ahí ya tenemos, digamos, como si es que aprobamos estas normas transitorias en materia de poder legislativo, ya tenemos claridad completa respecto a la transición de la nueva institucionalidad, ¿no? Del nuevo sistema político. Yo creo que esa es una de las normas particularmente importantes que vamos a discutir el día de hoy. Convencional, uno de los temas que se ha esgrimido particularmente por parte de la derecha tiene que ver con los quórum para las reformas, las posibles reformas constitucionales. Justamente ellos en su opción de rechazo plantean que quieren proponer reformas a la actual constitución, pero no en los términos en que está proponiendo la convención. ¿En qué consisten esos quórum? Y además aprovecho de preguntarle, ¿los convencionales de derecha han participado de las conversaciones? Respecto a tu última pregunta, la respuesta es que no. No sé si, eso sí, tampoco llegaron propuestas de normas transitorias de los colectivos de derecha. Nosotros trabajamos entre colectivos de independientes no neutrales, Coordinadora Plurinacional, movimientos sociales, colectivo socialista, Chile Digno, Pueblo Constituyente y también el colectivo del Apruebo. Es entre estos colectivos en base, digamos, entre quienes hicimos estas propuestas. Y respecto a los quórum, esta es una discusión que no solo está en la Comisión de Normas Transitorias, sino también está en la Comisión de Armonización, porque efectivamente en la norma permanente de reforma constitucional nos quedó un vacío que tiene que ver con precisamente el quórum base que se solicita o sea, digamos que se exige para poder viabilizar una reforma constitucional. Este quórum quedó de mayoría simple y eso es contradictorio con el principio de supremacía constitucional. Es decir, que las normas legales y reglamentarias y de ahí para abajo tienen que estar subordinadas a la norma constitucional. Y por eso es que está la discusión abierta sobre cuál es el quórum de reforma. Ahí hay una discusión que se está dando en la Comisión de Armonización, que se intentó también conversar con la Comisión de Normas Transitorias durante estos días para llegar a una propuesta coherente entre ambas. Y en ese sentido, al menos en la Comisión de Normas Transitorias, la propuesta con la que vamos a llegar es que las reformas constitucionales se realicen sobre la base de la norma permanente, con un quórum, eso sí, de 4/7, que incorporando dentro de las materias que eventualmente requerirían referéndum a las materias que corresponden a la protección de la naturaleza y de los bienes comunes naturales, ¿no? Y esto intentando lograr un equilibrio en poner el acento en la necesaria implementación de la nueva Constitución, que yo creo es el mandato central del actual Congreso y del actual Poder Ejecutivo, pero que a su vez permita hacer los ajustes necesarios en el marco del debate democrático, de la participación ciudadana, que corresponde en materias tan importantes como son las materias constitucionales. Convencional, a propósito de lo que mencionaba al comienzo respecto de esta decisión de los colectivos de derecha de no participar finalmente en lo que se definió respecto de este acuerdo de normas transitorias, ¿qué podríamos decir al respecto? Porque precisamente una de las críticas que más hemos escuchado de este sector al trabajo de la convención es que supuestamente no se les deja participar en la toma de decisiones o no se les dejó participar, que en palabras coloquiales se les pasó máquina durante el proceso, pero a la hora de discutir estos temas, aparentemente hay una suerte de automarginación también. ¿Qué podríamos decir al respecto? Mire, yo creo que hay que distinguir. Han habido sectores que han tenido voluntad de dialogar con
con el resto de la convención, ¿no? Pero también han habido sectores que desde el día uno se atrincheraron en una posición, digamos, autoexcluyente. Porque siempre digo, el diálogo, por cierto, que es valioso, pero para el diálogo se requieren al menos dos partes. Y cuando solo hay una con la intención de conversar y no otra atrincherada, por cierto que se hace más difícil. Yo creo que de todas formas, durante este proceso vimos a constituyentes del sector de la derecha también, que fueron parte de las conversaciones, del debate y también de muchas decisiones definitivas que se dieron en el proceso constituyente. Pero creo también que al día de hoy ya están las cartas un poco echadas, ¿no? Todos los colectivos de Chile Vamos manifestaron su decisión de ir por el rechazo a la nueva Constitución. Por tanto, eso también va decantando un poquito hacia adelante o durante este periodo la voluntad que también existe para poder hacer este trabajo conjunto. Yo hubiese esperado de todas maneras, más allá de que los colectivos de derecha no fueran parte de esta articulación para las propuestas que nosotros realizamos, pero que sí hubiesen puesto sus propuestas sobre la mesa. Han habido varias ocasiones en las cuales las propuestas de la derecha han sido muy valiosas e incluso han sido aprobadas en el Pleno, pero esta vez no lo vemos. Ahí habría que preguntar cuál fue la decisión de no aportar a la discusión sobre normas transitorias. Pero como te decía, yo creo que acá lo que quizás algunos no entendieron es que en un espacio donde todos tenemos un voto, tenemos derecho a voz y somos elegidos de igual manera por la ciudadanía, estamos todos en igualdad de condiciones. Y aquí todos hicimos esfuerzos por construir posiciones de mayoría que significaron para todos los colectivos moverse de las posiciones originales. Por tanto, creo que esta idea de que se les pasó máquina, se les destruyó, se les pasó por encima, no corresponde. Creo que aquí lo que pasó es que se articularon mayorías con exigencias altas como las de acuerdos por 2/3, precisamente para poder hacer avanzar un proceso que, como lo vemos hasta ahora, efectivamente está llegando a buen puerto. Constanza mencionaba hace un rato que hubo diferencias entre los representantes de la derecha respecto a su disposición para participar en este proceso. Sin embargo, cuando uno mira efectivamente el resultado de todos sus partidos, de todas las colectividades a las que pertenecen, ya asumieron el rechazo y eso lo hicieron oficialmente el fin de semana, pero ellos estaban hablando de rechazo y estaban hablando de un plan B y exigiéndole al gobierno una tercera alternativa hace mucho rato. ¿Cuál es su evaluación de esta disposición y de esta posibilidad de un plan B? No, yo creo que aquí hay varias autoridades públicas que ya lo han dicho. No hay plan B. Aquí lo que tenemos es un proceso constituyente que tiene que llegar a su término en el plebiscito del 4 de septiembre, donde hay dos alternativas: aprobar o rechazar. Y yo creo que efectivamente, como tú dices, hubo sectores de la derecha que llegaron desde el día 1 con la decisión tomada respecto al rechazo. Y es en base a eso también la posición de atrincheramiento, ¿no? Pero yo creo que estos intentos que se han hecho por sectores de Chile Vamos de intentar abrir un nuevo proceso constituyente si es que gana el rechazo, está promoviendo el rechazo para abrir un nuevo proceso constituyente, o para que esto lo realicen expertos, o sea, se han planteado un montón de posibilidades que ni siquiera han permitido previamente la manifestación de la ciudadanía, y que de hecho tomaron posición muchos de ellos con anterioridad a que terminara de aprobarse la nueva Constitución. Están tomando posición antes de que termine de armonizarse, antes de que terminen las normas transitorias, que son las que dan certeza en el proceso, valga la redundancia, de transición. Por tanto, yo creo que acá efectivamente hay estrategias políticas distintas respecto de cómo hacernos cargo de una Constitución expirada como la Constitución del 80. Yo creo que la nueva Constitución
por cierto que eventualmente va a requerir de ajustes, pero lo que propone es un campo distinto de discusión pública, donde estamos hablando ya no de un Estado subsidiario y ausente, sino de un Estado social y democrático de derechos, donde se mandata a garantizar los derechos sociales básicos para todas las personas, donde se garantizan derechos que no han sido ni nombrados en la Constitución del 80, como es el derecho a la vivienda. Por tanto, estamos hablando de un avance sustantivo en un montón de materias que han sido demandas muy sentidas por la ciudadanía durante los últimos 30, 20, 10 años, sobre todo en las últimas movilizaciones sociales, y yo creo que es fundamental para transitar y abrir un camino de paz social en Chile, que logremos cerrar de alguna vez esta crisis, digamos, constitucional, ¿no? Para cerrar, digamos, un ciclo que significa haber construido o haber intentado construir una democracia bajo una constitución, es decir, bajo un pacto social construido en dictadura y entre cuatro paredes. Por último, convencional, nos quedan un par de minutos, pero ya resta menos de un mes prácticamente para que culmine el trabajo de la Convención Constitucional y pasemos al siguiente paso, que es la campaña para el plebiscito. Y todo hace pensar que vamos a tener un escenario muy similar a lo que se ha visto durante todo este proceso, que es con un escenario con mucha tergiversación, mucha desinformación, mucha noticia falsa también, como algunas bastante burdas, como la última que circuló en torno a los convencionales Fernando Atria y Jaime Baza y una supuesta carta a Andrónico Luksic, pero que de todas formas van creando una idea en algunas personas que puede ser totalmente errónea respecto al trabajo de la convención. Todo esto en un escenario de medios de comunicación que al parecer ya también se han inclinado hacia una postura, sobre todo los medios de comunicación más grandes, y también con un escenario donde probablemente haya mucho recurso económico a favor de la campaña del rechazo. ¿Cómo proyectar la campaña del apruebo bajo este escenario? ¿Cómo debiese ser precisamente el trabajo que se tiene que hacer de convencimiento de la población para que finalmente se apruebe esta nueva constitución? Bueno, tú bien lo dices, yo creo que la campaña del rechazo partió hace un buen rato y partió precisamente a través de la difusión de noticias falsas, en algunos casos por los propios convencionales, en algunos casos también por organizaciones o espacios digitales, digamos, financiados por determinados sectores. Y eso la verdad es que lo que nos hemos dado cuenta es que ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño en el debate político respecto de la nueva Constitución. Sin embargo, creo que aquí, por cierto que la tarea central, al menos de nosotros y nosotras como constituyentes durante este periodo, y que es lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo que están haciendo principalmente quienes hoy día no están integrando la Comisión de Transitorias o de Armonización, que es recorrer todo Chile, recorrer nuestros distritos, informando sobre cuál es el texto real de la nueva Constitución, entregando información fidedigna, transcribiendo incluso textualmente los artículos que están en la nueva Constitución para que la ciudadanía pueda informarse y tomar digamos, hacerse una opinión con el material verdadero que es el texto constitucional. De ahí también hacer un llamado a que hay distintos lugares, kioscos, lugares de impresión, en las propias calles donde se puede encontrar el borrador de la nueva Constitución impreso. Está también en la página de la Convención, chileconvención.cl. La idea es que puedan leer de primera fuente y no confiar en las noticias falsas. Y por segundo lado está la articulación política y ciudadana que tiene que hacerse de cara a la construcción de la campaña del apruebo. Y yo creo que ahí también hay un llamado importante que hacer a organizarse, a movilizarse nuevamente y, por cierto, no hablarle solo a los convencidos de este proceso, sino hablarle y hacer un ejercicio particularmente informativo sobre este proceso a quienes lo miran con cierta desconfianza, a quienes no necesariamente estén convencidos, a quienes les llegan
normalmente las noticias falsas, y yo creo que ahí hay un ejercicio importante que hacer, y en la medida en que se entienda y se traten con respeto, pero también con información verdadera y fidedigna, las diferencias y las dudas que ha generado muchas veces este proceso, yo creo que se va a ir por buen camino, porque insisto, el texto constitucional, por cierto que no es perfecto, pero por cierto que se hace cargo de manera sustantiva de aquellas demandas sociales y de la posibilidad de construir un camino de paz para Chile. Le agradecemos muchísimo, convencional Constanza Schoenhout, el representante del Distrito 11 en la Convención Constitucional, que haya estado con nosotros esta mañana. Sabemos que ha sido muy, muy intenso el trabajo, así que esperamos que cuando culmine podamos conversar de nuevo. Muy buenos días. Buenos días, Juanita, Claudia, y a todos los auditores. Que tengan un buen día. Igualmente, convencional. Vamos a ver qué va a pasar, Juanita, entonces con la votación que se va a llevar a cabo ahí en el pleno de la convención esta jornada. Así es, fíjate que son las 8:03, nos tenemos que despedir muy rápidamente. Me despido yo, la verdad, porque continúa nuestro programa hasta las 10 de la mañana, ya viene nuestro director, tenemos muchas noticias, muchos comentarios y muchas entrevistas todavía, así que quédese en la sintonía. Hasta mañana, Claudio. Hasta mañana, Juanito, un abrazo.